Una vida, muchas vidas. Autor Gustavo Petro. Una reflexión hecha por quien les habla, Gustavo Alonso Quintero Morales, licenciado en Filosofía y Letras. Gustavo Petro es de ascendencia italiana. Su gran inteligencia y oratoria es su amor a la literatura, gracias al ejemplo de su padre y su amor hacia las letras. Cuando asistía al colegio se dio cuenta de las diferencias sociales. Jóvenes que sus padres eran narcotraficantes llegaban con lujos. Él se dio cuenta por primera vez de la discriminación social y las injusticias. Corregía a los profesores porque tenía una gran inteligencia debido al amor a las letras. Es por ello que mágicamente descubrió su amor hacia la política, situación que siempre lo llevaba a sacar el primer puesto en el colegio. Amaba la filosofía y le facilitaba las matemáticas como análisis. La mamá siempre decía: tómese la sopa para que pueda ser el mejor. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue. Además, la mamá siempre le hablaba de Gaitán y le decía: él es un señor que defiende al pueblo. Con varios amigos del colegio crearon el grupo Gabriel García Márquez, que era un taller de literatura para tratar estos temas de discriminación social. Debido a estos talleres, más adelante conoció a una persona llamada JG3, un intelectual. Fueron a unas montañas, a un municipio llamado Tabio, donde aparecen los ovnis. Por eso, en cierta manera, actualmente el candidato presidencial donde va, aparecen muchas veces los ovnis. Situación que lo llevó a pensar diferente. No es un canal de política, sino de ovnis y de misterios. Así que no estamos a favor de ningún partido político, sino del análisis. 2 años de universidad. Estando en este grupo, utilizó el nombre de Aureliano, del personaje de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, que marcó su vida al niño a los 10 años prácticamente. También llegó a sus manos el libro Rebelde y Revolucionario, donde él dijo: seré un rebelde, pero no un revolucionario, nunca tomaré un arma. Por eso le puso el nombre de José María Melo al grupo de Zipaquirá del M-19, en honor al único presidente indígena de Colombia que nunca amaba las armas. Solo el amor a las letras y al poder de la palabra y a la defensa. Petro fue nombrado personero de Zipaquirá. Como personero vivió el desplazamiento de muchas personas por el narcotráfico que llegaban a su municipio. Igualmente, con mucha gente pobre que sufrían por el hambre y la miseria, Petro se dedicó a buscar la forma de ayudarles y hizo un barrio con más de 350 casas. Obviamente al régimen estatal no le gustó lo que hacía este funcionario público. Envió más de 350 policías, como si fuera el SMAT de esta época, a atacar a la población. Petro salió a defender, fue multado y empezó a ser estigmatizado. Pero sí hizo público que hacía parte del M-19 y el ejército de esa época lo arrestó en 2 oportunidades. A raíz de esta situación, Petro fue invitado a conocer a los verdaderos guerrilleros, los que usaban uniforme: Pizarro, León Gómez, Navarro Golf. No quiso colocarse uniforme ni tomar arma. Ya casi se estaba graduando de economista cuando una compañera de otra universidad le dijo que algo iba a pasar, y claro, el M-19 fue traicionado porque Pizarro León Gómez había hecho un preacuerdo de paz con el gobierno nacional que no se cumplió, y empezaron a buscarlos para eliminarlos. Llegaron a Zipaquirá a atacar a la población. Obviamente, a buscar a Petro, él tuvo que disfrazarse de minero, esconderse en unos túneles. Lamentablemente fue encontrado, lo cogieron por el pelo, lo arrastraron y lo sacaron de ese túnel. Le colocaban las botas en el rostro, fue pateado, lo trataban mal, fue torturado durante 7 días, duró en la cárcel 1 año y medio. La literatura le sirvió para estar siempre calmado y luego, como senador, saber obviamente estar también tranquilo ante las ofensas. La ley del karma, el aprender a perdonar, la magia y la política del amor. Una vez cuenta Petro que estando en el Senado, un portero le dijo: uy, senador, yo fui el soldado que lo cogió el pelo y lo sacó, pero la orden era que yo lo matara a través de una granada, cosa que yo no pude porque yo sabía lo que usted hacía por y para el pueblo. Petro lo perdonó y lo ayudó en un trabajo muchísimo mejor, porque Petro aprendió a perdonar a pesar de que el ejército lo torturó. Choques eléctricos, las botas, las patadas, no le daban comida,
Más adelante conoció al coronel Plazas, que también siendo senador, Petro lo abrazó y lo perdonó. Petro tenía 25 añitos. Mientras estaba en la cárcel y torturado Petro, era cuando los verdaderos guerrilleros estaban tomando el Palacio de Justicia por el incumplimiento del presidente Belisario Betancur. Este fue el que dio la orden con el coronel Plazas de matar a los magistrados, pues entraron con los carros tanques a bala y fuego disparando, además de que el coronel Plazas, sí, yo entré con los carros a Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. Muchos militares. Democracia, maestro. Este grave problema. Como también temas por ser paramilitares o por tener fama de ser torturadores, como el general Zamudio, y Rito Alejo del Río como paramilitar y asesino. Mientras pasaba lo del Palacio de Justicia y Petro estaba en la cárcel, miraba a Gallito Ramírez con Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco, algo que él de joven le miraba muchísimo la belleza. Actualmente Margarita dice que vota por Petro. Por mi afinidad con las ideas de Petro ha sido un proceso también largo, ¿no? Aguantando hambre y escondiéndose de la policía, de las fuerzas militares, solo por haber estado o estar en el M-19 sin ningún delito. Escondiéndose, conoció a Pizarro León Gómez, que venía de un combate. Pizarro vio que este joven andaba mal, solo tenía un colchón para dormir, le entregó algo de dinero para que se pudiera alimentar, le dijo que había que formar unas guerrillas urbanas con Navarro. Petro andaba con la antropóloga Vera Grave, que le decía no, hay que buscar hacer la paz, cambiar la constitución del 86 por una nueva, lo que es el concepto francés Juan Jacobo Rousseau, los derechos fundamentales y los derechos universales del hombre, lo cual con el tiempo Pizarro aceptó, se entregó a las armas, se hizo la Asamblea Nacional, se creó la Constitución del 91, la acción de tutela gracias a Petro, pues esta defiende los derechos humanos. Se creó la Fiscalía. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Una filosofía muy hermosa para lograr la paz. Lamentablemente también fue traicionado un constituyente, Álvaro Gómez fue asesinado, y más adelante Pizarro, candidato presidencial, también fue traicionado y asesinado. Tienda una posibilidad de paz en Colombia, porque vivimos en una nación partida y desgarrada, porque todos los que salimos de aquí sabemos que nuestra vida corre riesgos, sabemos que nuestra vida corre riesgos. Entre todos cambiaremos la historia de Colombia. Con este juego presidencial y un disparo. Gracias a su trabajo en Zipaquirá logró una curul. Allí se dio cuenta cómo se robaba el presupuesto, especialmente la alcaldía de Bogotá. Petro fue el que habló con Antanas Mocos, filósofo matemático, rector de la Universidad Nacional de Colombia, y le propuso. Así fue, y ganó Mocos la alcaldía. Por 2 oportunidades fue alcalde de Bogotá, con apoyo del representante de la Cámara Petro. Sin embargo, este, por su trabajo legislativo, tuvo que ser exiliado. Se fue a Lovaina, Suiza. Allá aprovechó para estudiar temas del medio ambiente y por eso se apasionó por este fundamental y factor muy esencial para el planeta Tierra y la importancia de la vida humana. Lamentablemente, estando en el exilio, se enteró que Mancuso, un paramilitar, hizo una masacre matando a más de 200 personas. Estando en el exterior, le dolió muchísimo a Gustavo Petro. Por ende, decidió regresar y con Navarro Gol formaron una lista del Congreso. Criminal Escribe a Gustavo Petro, senador, y quien va liderando las encuestas. Que conquistó el corazón de los colombianos, que conquistó el corazón de los colombianos. Petro, presidente. Johanna, ¿usted vio la manifestación de Gustavo Petro en la Plaza Bolívar? Impresionante, Julio. Demasiada gente. No. Es un ídolo de masas indiscutible. Por eso Petro hacía debates para defender el medio ambiente. El alcalde Peñalosa dañaba los humedales a cambio del cemento y grandes obras e edificios. Esto hizo que fue amenazado de muerte Gustavo Petro también por los paramilitares. Tuvo que ir a hablar con Carlos Castaño, el cual comprendió mucho de las ideas de Gustavo Petro. Después Gustavo Petro fue a Estados Unidos, conoció al congresista Edward Kennedy, quien le dijo: usted es un líder, pero su vida está en peligro. Consiguió la firma de 40 senadores de la República de Estados Unidos
y le enviaron una carta a Matarife, a Álvaro Uribe Vélez. Dice Petro que esto en ese momento le salvó su vida. Además, porque los congresistas de Estados Unidos sabían que el padre de Uribe era un tipo sin dinero y que de la noche a la mañana habían resultado con muchas tierras, padre e hijo, y sabían del desplazamiento de campesinos a bala para adueñarse de estas tierras y de sus nexos con el narcotráfico, ya que Uribe había tenido nexos con Pablo Escobar y tenía y sigue con el narcotráfico, pues en la época dorada de Pablo Escobar el alcalde era Álvaro Uribe Vélez y luego director de la Aerocivil, quien le entregaba las licencias para que despegaran las avionetas llenas de cocaína, que era un gran poder, junto con el paramilitarismo para conseguir votos. Petro recibía cartas y visitas de campesinos que pedían que ayudaran porque lo estaban matando. Es así que Petro empezó a investigar región por región el paramilitarismo. Más de 70 congresistas fueron a parar a la cárcel, amigos de Álvaro Uribe Vélez. Esto nunca se lo ha perdonado Álvaro Uribe. Empezó nuevamente su vida a tener muchísimo peligro. Fue envenenado sus perritos, amenazas para la familia, tuvo que exiliar a la mamá, a la hermana, a sus hijos en diferentes países. Voy a anunciar que se avanzara. El apóstol número 12, hermano de Álvaro Uribe, Santiago, también fue procesado, pero nunca hubo justicia, pues hubo vencimiento de términos. Él era parte de un grupo de limpieza social. Asesinatos, llamado el apóstol número 12, pero apóstol de la muerte, el cual este ciudadano, Gustavo Quintero, conoció hace 20 años en un municipio de Boyacá. Y debido a eso y lo que yo pude ver, me retiré de la campaña de Álvaro Uribe en esa época, cuando yo estaba con el general Ricardo Emilio Cifuentes, compañero mío de estudios en la carrera de Filosofía y Letras. Por tanta corrupción y paramilitarismo, Petro se lanza a la alcaldía de Bogotá, la Bogotá humana, el cual logró el triunfo. Lamentablemente, la persecución política de Álvaro Uribe Vélez, alias Matarife, lo destituyó. Cuando recuperó las empresas públicas de aseo, el negocio de los hijos de Uribe, no subió los precios al servicio del transporte y muchos otros programas sociales que no le interesaba al dictador Uribe. Pues creó el programa Camas para los adictos, el cual Petro consideraba enfermos, creó casas de paso para los habitantes de calle, contrató más de 6.000 médicos, le subió el salario a 6 o 7 millones de pesos para que hicieran visitas casa a casa para hacer medicina preventiva, creó educación universitaria y Uribe lo criticaba porque decía que estaba regalando la salud y la educación y Petro decía no, son los derechos fundamentales de las personas, pero recibió persecución política por parte del presidente, el consejo se le fue en contra y no lo dejaban gobernar. También ayudó a la parte ambiental, al problema del maltrato animal, a los zorreros les entregó un camión a cambio de que entregara el caballito con su zorra, y a los recicladores los volvió socios de las empresas de aseo que antes eran los hijos de Uribe, los dueños Tomás y Jerónimo. Al quitarle el poder a Tomás y Jerónimo, el pueblo lo engrandeció por devolverle el servicio al Estado y garantizarle el trabajo digno a las personas más humildes. Por eso se lanzó la presidencia de la República. Sin embargo, una campaña sucia y al parecer el robo de las elecciones no permitió que Petro fuera presidente de Colombia. Lamentablemente, esta campaña sucia, engaños de castrochavismo y hasta la misma gente que lo había apoyado se dejó engañar creyendo que se iba a volver una Venezuela, y esta misma gente pobre prácticamente se volvió uribista y se dejaba comprar el voto, y al final pues se posicionó un títere de Uribe, que es el presidente actual, Duque, más conocido como Porquis. Actualmente tiene otro títere que quiere posicionarlo como presidente, que es el señor Fico Gutiérrez. Más de 20 años de uribismo, engañando, utilizando a la gente, matando a los ciudadanos, a los líderes, a la juventud con los falsos positivos.
Por todas estas circunstancias, actualmente lidera las encuestas, a pesar de que es un Estado que manipula con su poder político y económico a los medios de desinformación, y también domina a los alcaldes, gobernadores y a la mayor parte de los políticos para que voten a favor del candidato del Estado. Sin embargo, lidera las encuestas el candidato Gustavo Petro. Este es un vistazo general del libro Una vida, muchas vidas, del autor Gustavo Petro. Se olvidó de la Constitución del 91, que explícitamente en un discurso lo dijo Londoño Hoyos, que es la persona más brillante del uribismo. Es hora de que tomemos muy en serio a Gustavo Petro. Si las cosas siguen como vienen, será el próximo presidente de la República. Si las cosas siguen como vienen, será el próximo presidente de la República. A Fernando Londoño Hoyos. Y él lo explicita, digamos. Es la Constitución del 80. Refundar la patria, la consigna paramilitar, es la Constitución del 86, no es la del 91. Que la gente tenga derechos. Si las cosas no se llama comunismo, vienen, será el próximo se llama presidente democracia. De la República.